Estar viviendo con incertidumbre puede causar sufrimiento. La vida cotidiana es reemplazada con temor, preocupación, duda. El momento en que nuestra normalidad se interrumpe, nuestro entorno comienza a sentirse débil y las fundaciones son sacudidas. Nuestras vidas se vuelven desorientadas. Conforme pasa el tiempo, perdemos vista de lo único constante en nuestro camino: Jesús. El miedo es abrumador, la preocupación agotante, la duda dolorosa. Aún en los momentos más oscuros, cuando la última gota de esperanza ha sido arrebatada de nuestro ser, tenemos que mantenernos en la verdad. Tenemos que recordar que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios sigue siendo soberano. Hoy hay que morar en la verdad de la resurrección. La piedra ha sido quitada, la tumba ha quedado vacía, la muerte se ha transformado en vida. Aún en nuestro temor, Él sigue estando resucitado. En nuestra preocupación, Él sigue siendo victorioso. En nuestra duda, Él sigue estando vivo. Cuando parece que no queda ninguna esperanza, la esperanza de la Pascua permanece. Ahí tú estás, familia. Ayúdame a cantar, vamos. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón, dilo conmigo, me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón me liberó. Dilo fuerte, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Vamos, dilo conmigo. De mi pecado me rescataste,
y en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste y estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y lo fuerte, y a la muerte venció. Tu glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, iglesia, estamos en celebración. Cristo ha resucitado, amén. Y al Rey de majestad, la gloria de creador y dador de vida, venimos ante ti, te adoramos, Dios. Vamos, dilo conmigo. Su amor todo cambió, su sangre nos compró, nos salva, la cruz él conquistó, te adoramos, Dios. Vamos, iglesia, grítalo conmigo. Cantamos, Hosana a el Salvador, cantamos, Hosana, él resucitó, ven a adorarle, Hosana. Perdido me encontró, redime, la muerte él venció, dilo, y hoy vive, los santos cantarán, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Cantamos, Hosana, el Salvador, cantamos, Hosana, el resucitó, ven a adorarle, Hosana. Vamos, iglesia, levanta tus manos conmigo. La tumba está vacía, iglesia. La tumba está vacía y Él vida nos dio, amén. Con poder la muerte venció, su poder vive en mi corazón. Mi Cristo, tu nombre alabaré y alabaré. Vamos, dilo. Con poder la muerte venció, su poder vive en mi corazón. Mi Cristo, tu nombre alabaré. Dilo. Cantamos Hosana, cantamos Hosana, dilo, iglesia, fuerte, cantamos Hosana, Él resucitó, ven a adorarle. Cantamos Hosana, dilo ahí donde tú estás, vamos, cantamos Hosana, resucitó, y ven a adorarle, Hosana. Vamos, dilo fuerte, Hosana, Hosana. Vamos, iglesia, Hosana. Vamos, iglesia, este es el día. Celebramos, Jesús
vivo, amén. Alaba a la iglesia.
Él fue el que venció a la muerte, que resucitó, el que nos ha dado vida eterna. Amén. Dilo conmigo fuerte. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo, la tierra. Santo es Jesús, santo nombre Cristo. Grítalo a todo pulmón, iglesia. Alábale, alábale, Él es digno. Y con tu poder se rompe todo. Cadenas, cantará el cielo, la tierra. Santo es Jesús, santo es su nombre, Cristo, Cristo. Y ven a adorar al que resucitó. Danos el mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Vamos. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Dilo fuerte. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Amén. Amén, Señor. No hay otro nombre como el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Eres hermoso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hay una iglesia, Jesús. Jesús. Hermoso nombre, hermoso nombre. Qué hermoso tiempo de alabanza acabamos de tener. Espero que lo hayas disfrutado. La presencia de Dios estaba con nosotros y sé que el Espíritu Santo estaba contento de que tú y yo lo hayamos alabado y adorado esta tarde. Amén. Sé que lo disfrutamos, al menos aquí en la casa lo hicimos, y espero que el Espíritu Santo esté ahí también donde tú estás en este momento, porque vamos a hacer algo muy importante, una de las cosas más importantes que hacemos como cristianos, que es la Santa Cena. Este evento es algo simbólico en la cual te voy a explicar un poquito qué es lo que significa, y quiero que tú me pongas atención porque no es algo sin importancia, por todo lo contrario, es algo súper importante que debemos de tomarlo con seriedad y de estar contentos al mismo tiempo. Amén. Porque estamos en victoria. La Santa Cena es un acto simbólico de un testimonio que tenemos como cristianos. Por medio de ella estamos testificando de que Cristo Jesús partió su cuerpo y derramó su sangre por nosotros y por nuestro pecado. De esta manera proclamamos su muerte en la cruz, pero también su resurrección, y hacemos memoria de esto. Cuando partimos el pan, hacemos memoria de que su cuerpo fue partido también, y cuando bebemos este jugo que representa su sangre, también estamos haciendo memoria de que Él derramó cada una de las gotas de su sangre por nosotros y por nuestro pecado, y eso hizo que fuera totalmente pagado toda la deuda que nos tocaba. La palabra dice en Romanos que la paga del pecado era muerte, pero por medio de su muerte Él pagó todo lo que nosotros debíamos, nuestros pecados del pasado, los presentes y los que pudiéramos hacer el día de mañana. Al mismo tiempo testificamos también que hemos recibido por gracia su regalo, y que esta tarde tú y yo somos libres y somos salvos si es que hemos creído por fe en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Hemos recibido su perdón, y Cristo ha resucitado y está vivo. La tumba está vacía. Y vamos a ir a la palabra. Mi esposa va a leer unos versículos en la Biblia que respaldan esto, que vienen en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Y espero que ya tengas preparado ahí los elementos, que es el jugo de uva
y unas galletitas saladas que representan la sangre y la carne de nuestro Jesús. Y mi esposa va a leerte estos versículos. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Así que te invito a que tomes tu galleta y antes de que la vayas a tomar, yo quiero que la partas, quiero que la quiebres y escucha ese crujir. Cuando tú lo muerdas, cuando tú lo estés masticando, recuerda que Él sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Cada vez que Él fue latigado, fue humillado, fue escupido, fue golpeado, fue para que tú y yo no tuviéramos que sufrir esto. Así que te invito a que tomes esta galleta y la comas con nosotros. De la misma manera, después de comer, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Toma tu copa, toma tu vasito, toma tu jugo. Y antes que la tomes, también quiero que recuerdes que su sangre ha sido derramada por nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Cristo dijo que no se le arrebató la vida a nadie. Él la dio voluntariamente. ¿Y sabes por qué no la dio? Por amor a nosotros. Ese amor incondicional lo hizo llevar a los extremos más inesperados, más ni siquiera lo podemos pensar. Hay películas que han puesto esto en la pantalla, pero no se acercan nada a lo que fue el verdadero sufrimiento de Jesús en la cruz. Así que acuérdate ahorita que vayamos a tomar este jugo, que su sangre fue derramada por ti y por nuestros pecados. Te invito a que tomes tu copa. Porque cada vez que comen ese pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cada vez que hacemos esto, mientras Cristo, nuestro Rey, regresa, vamos a estar haciendo esto simbólicamente para recordarlo cada vez. Y no tienes que esperarte a un domingo, no tienes que esperarte al domingo de resurrección, no tienes que esperarte a ningún tiempo específico. Tú lo puedes hacer cuando tú necesites de Él, cuando tú necesites recordar que Él ha hecho estas cosas por ti. Tú puedes estar ahí en tu casa haciendo lo mismo con un juguito, con unas galletas que simbolizan lo que ya te dije, la carne y su sangre. Y cada vez que lo puedas hacer y lo quieras hacer, te invito y te animo a que lo hagas. Y esta tarde te animo a que ahí donde tú estás, dejes que el Espíritu Santo te ministre. Vamos a hacer una oración para cerrar este evento increíble y maravilloso que nos da la victoria. Y yo te animo a que ahí donde tú estás, tomes la mano de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, y nos acompañes cerrando en esta oración, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros. Señor, no hay nada en lo natural, no hay nada en lo que pudiéramos lograr en nuestras fuerzas, Padre, para poder lograr lo que tú has hecho en la cruz, lo que tú nos has otorgado en la cruz. Esta tarde hemos hecho memoria al tomar este pan, estas galletas, este jugo, Señor, que representa tu carne y tu sangre, recordando, Señor, ese gran sacrificio que solamente tú pudiste hacer por nosotros. La palabra dice que habrá uno que pudiera morir por uno solo que fuera bueno, Señor, pero tú moriste por los malos, por los pecadores, por aquellos que no éramos tan pecadores, Padre, o que creíamos que éramos buenos, Señor. Tú viniste a redimirnos, a tomar nuestro lugar para que nosotros no sufriéramos cada golpe, cada humillación, cada clavo, Señor, que fue clavado en tu cuerpo, esas espinas, Señor, en tu cabeza, representan, Señor, ese dolor que nosotros el día de hoy no tenemos que pasar porque tú has llevado todo, Señor, en la cruz. Cada pecado, cada mal, cada error, tú lo has clavado en la cruz completamente. Tú dijiste, y tus últimas palabras fueron que era consumado todo. En ese momento todo fue pagado, Señor, y no hay nada que nosotros podamos hacer
ni el enemigo pueda reclamar, porque en ese momento, Señor, nuestra deuda fue saldada en totalidad. Y te damos gracias esta tarde por eso. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bonita ceremonia acabamos de celebrar, y con esa actitud de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en la cruz, yo te invito a que ahí donde tú estás, tomes conciencia de lo que acabamos de hacer, y con un corazón agradecido le demos nuestra mejor adoración, recordando esto que Jesús hizo por nosotros. Seguimos con la adoración. Jesus, you're risen. The name above all names, Lord. Lift you high, we lift you high, Jesus. La luna entristeció, el sol se apagó. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió tiniebla, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. Dilo conmigo, vamos. La tierra retumbó, la fiera su amor
piedra fue quitada, iglesia. Cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús, ya no encontraron nada, amén. Ese momento en la cruz, Jesús se llevó todo nuestro pecado, toda enfermedad, todo dolor, toda duda. Él es santo, dilo. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Si canto aleluya, oh, canto aleluya, canto aleluya. Y el Cordero ya venció. Canto aleluya, y canto aleluya, y canto aleluya. Oh, y por siempre a Él la gloria, a Él por siempre exaltado, Él por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre santa gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Tú estás, iglesia, canta aleluya conmigo. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya, sus voces conmigo, vamos. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, vamos conmigo. Canto aleluya, canto, dilo creyéndolo, vamos. Canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya. Dilo una última vez. Canto aleluya, el Cordero ya venció. Amén, amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué padre la alabanza, la adoración en este domingo de Pascua. Espero que te la estés pasando súper. Ya sé que ya tienes preparado todo
para ahorita más tarde celebrar con tu familia. Ahora no pudimos salir a los parques ni nada, pero podemos aún tener un buen domingo de Pascua, podemos aún pasar un buen tiempo en familia, así que qué padre que este domingo vamos a tener esa oportunidad de comer más tarde algo, pero primero que nada vamos a hacer lo más importante y la verdadera razón de este domingo. No es el domingo de la coneja, no es para ir a buscar huevos de colores, es porque hoy estamos celebrando que Jesús vive, que la tumba está vacía y que podemos estar contentos de que creemos y sabemos que ese Dios existe y es verdadero. Así que te animo y te invito a que vayas a la Biblia. Vamos a estar abriendo nuestra palabra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Y fíjate lo que dice, algo muy corto pero tan verdadero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice lo siguiente: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque tú estás con nosotros este domingo. Estamos celebrando que tú vives, Padre, y que el día de hoy podemos disfrutar de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, y te pido que en todo momento seas tú el que nos ministre por medio de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos, corazones y mentes, Padre, para que tu semilla venga a ser sembrada, que sea una palabra de revelación y que el día de hoy, Padre, podamos aprender algo para aplicarlo en nuestra vida el día de mañana. Te bendecimos y te damos toda la gloria solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy me gustaría que hiciéramos algo diferente. Quisiera que mentalmente hagamos un viaje al pasado. Para ser más específico, yo quiero que te remontes a hace más de 2000 años atrás y vamos a ir a imaginar que estamos en el área de Jerusalén, ¿ok? Quiero que te traslades en tu mente a esa área. Quiero que imagines un poco de que estamos viviendo en la época donde Jesús estaba viviendo. Olvide toda la tecnología, olvide ahorita todo lo que está a nuestro alrededor. Imagínese que es un área donde en lugar de carros y trocas y edificios, hay personas trasladándose en caballo, en camello, en burro, y olvídese de los pantalones de mezclilla que traemos o de las camisas. Piense que ahorita usted está vestido de ese traje típico de un judío, en túnica, en sandalias, caminando en un lugar donde no hay celulares, donde no hay redes sociales, y estamos en ese tiempo ahorita. Quiero que imagine que está ahorita en ese tiempo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos dicho, verdad? Y me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y creo que como estamos acostumbrados, especialmente a nuestros jóvenes millennials, no creo que le hubieran hecho mucho en ese tiempo, ¿verdad? Pero quiero que usted imagine que estamos en esa área. Estamos en un tiempo y en un lugar donde acaba de suceder algo. Hay un acontecimiento en el cual todas las personas que conocemos, los vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares están hablando. Todos hablan de que crucificaron a un hombre, que para algunos fue un buen hombre, para otros fue un profeta, para otros fue un maestro, para algunos decían que él era Juan el Bautista, o otros decían que era Elías, inclusive decían que era Jeremías, según dice la palabra. Y la población está dividida en dos grupos. Está dividida en en el grupo que era imposible no tomar un lugar o un lado. Y era solamente dos grupos en lo que estaba dividido. Él tenía muchos seguidores. Este hombre que te estoy hablando tenía muchos seguidores que lo perseguían para ser sus discípulos, que lo perseguían para ser enseñados y para ser sanados o liberados de demonios. También lo perseguían para que había otro grupo que lo perseguía para tratarle de poner trampas, para poder tratar de hacerlo quedar mal y para poder matarlo. Y pensaron que hace 3 días habían logrado su objetivo al haberlo crucificado en la cruz. Nos vamos a ahorrar el debate innecesario y automáticamente, como tú y yo somos cristianos o al menos crees en Dios,
vamos a decir que tú y yo estamos en el grupo de los seguidores que lo seguíamos porque queríamos aprender de él, ¿ok? Pero también en ese mismo grupo había personas que realmente no tenían las motivaciones correctas para seguirlo, y Jesús lo sabía. Sabes que es muy hasta cierto punto chistoso saber o leer este versículo, porque realmente algunas personas lo seguían por conveniencia. Juan capítulo 6 versículo 26 decía lo siguiente: ciertamente les aseguro, y este es Jesús hablándoles, que ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces Jesús decía, ustedes no me siguen por lo que han visto, ustedes no me siguen porque hago milagros, ustedes no me siguen porque soy Jesús, me siguen simplemente porque les doy de comer, ¿ok? Entonces, es triste, esta es una triste realidad, porque en realidad, ¿cuántos de nosotros o cuántas personas seguimos a Jesús cuando hay, o nos hemos acercado a Jesús cuando hay una necesidad de nuestras vidas, cuando nos ha convenido regresar, cuando nos hay un problema en el cual tenemos que venir a poner en sus manos, y que sabemos que solamente Él es el único que nos puede ayudar para salir de todo esto, ¿verdad? El problema es muchas veces que hay una enfermedad incurable, el problema es muchas veces que nos acerca a Dios, es que hay una familia que está a punto de quebrarse por un medio de un divorcio, un matrimonio, hay un vicio, hay una adicción, y hay una necesidad que nos acerca realmente a Dios, pensando que esto nos lo va a solucionar, y créeme, esto sucede. Por supuesto que esto sucede. Dios es la respuesta para todos nuestros problemas. Eso no me malinterpretes. Pero la motivación por la cual nos acercamos a Dios, yo creo que la mayoría de los cristianos empezamos a acercarnos a Él porque había una necesidad. Si no fuera una de las que te mencioné, simplemente porque había una necesidad espiritual de la cual ni siquiera nosotros estábamos conscientes de que necesitábamos a Dios en nuestra vida, y ese vacío estaba vacío hasta que conocimos a Cristo, ¿verdad? Yo veía una serie que se llamaba Blacklist, y el personaje principal se llama Red Reddington, y él dijo algo una frase que dice: ¿sabes cuál es mi problema con la religión del hombre? Perdón, ¿sabes cuál es mi problema con la religión? Dice, el hombre. Dice, porque como otras cosas tiene potencial de ser algo bonito y el hombre lo hace algo feo. Y realmente esto sucede así, ¿verdad? Muchas veces nosotros obstaculizamos la venida, no la venida del Señor, el predicar a Cristo, el dar un buen testimonio, el poder estar dando lo que verdaderamente necesitamos dar para poder acercar a más personas a la presencia del Señor. Y erróneamente las personas y los cristianos hemos perjudicado el evangelio, hemos olvidado que el verdadero propósito que Dios ha puesto sobre nosotros y nos responsabiliza para poder traer más personas. Dice la palabra que la gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y es ir y llevar las buenas nuevas del evangelio a todas las personas que podamos. Algunos por ignorancia obstaculizan esto, argumentando ideas personales, otros por religiosidad, añadiendo y imponiendo reglas humanas que no son ni siquiera basadas en la Biblia, algunos otros distorsionando totalmente la palabra y torciendo a conveniencia personal o propia, amoldándola a la forma que ellos quieren. Pero la base principal de la palabra, la base principal de toda una iglesia cristiana, la base principal de tu vida y de mi vida como cristianos, es que se esparzan las buenas noticias de Cristo, y que todas las iglesias debemos de decir la verdad, que es Dios. Entonces, algo que muy probable ya lo sabemos es que todo es por Dios, ¿ok? La razón principal, el núcleo, el centro de todo, de lo que hay en la vida, en la iglesia, en el universo, es el Dios que existe. Es ese Dios que ha siempre estado. Es ese Dios que no tiene un comienzo ni tiene un final. Es eterno, desde antes y hasta después. ¿Ok? Y algo que leí que me tocó mucho mi corazón y mi espíritu, que descubrí, es que inclusive si nos vamos a la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, empieza con Él y acaba con Él. Y te lo voy a demostrar. Mira, si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Dios es el principio.
Dios en el principio. Entonces hace referencia que Dios estaba ahí desde el comienzo de los tiempos. Y luego nos vamos hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, que es el último versículo de la palabra, y dice lo siguiente: que la gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Entonces, como puedes ver, empieza haciendo la referencia de Dios al principio y al final vuelve a hablar de el Señor, haciendo referencia a Jesús. Entonces, la palabra empieza y acaba con Él. Todo en la vida empieza y acaba con Él. Tu vida, mi vida, empiezan y acaban con Él. Y está en nuestra decisión si acabaremos el día de mañana que muramos y no estemos en este mundo ya y no existamos, que acabe también en Él, para poder seguir de su mano. El libro más leído de todo el planeta, el libro más leído, hace referencia al escritor en un principio y en un final. Y cuando tomamos esta enseñanza literal para nuestra vida, las cosas cambian, nuestra vida cambia. Cuando hacemos a nuestro Dios nuestro principio y nuestro fin, créeme que tu vida va a cambiar radicalmente, de una forma sobrenatural. No te imaginas, me faltaría tiempo para poder contarte todo lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi esposa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, en mis finanzas, en mi trabajo, y solamente la lista se sigue extendiendo si te pudiera contar todo lo que Dios ha hecho por mí y para mí. Todos tenemos tiempos que como un anhelo podemos querer asistir a la casa de Dios, ¿ok? Tiempos que creo que muchos de nosotros en estos tiempos de abstinencia, de visitar el edificio llamado la iglesia, extrañamos. O no sé tú, te lo he dicho yo en las últimas semanas que yo sí extraño mucho ir a Comunidad Cristiana Maná. Y espero pronto volver a estar ahí para verte a ti y para estar en la presencia de Dios también ahí. Pero regresemos a nuestro viaje del tiempo. No se te olvide que ahorita estamos en túnica y que estamos en sandalias, ¿ok? Entonces, olvídate de todo esto que te estoy... quiero que te remontes otra vez a ese... Porque no quiero que te salgas de esa esencia, ¿ok? De ese lugar en el cual ya estamos, ¿ok? Acuérdate que estamos en un burrito y estamos en un caballo y estamos viajando ahí en sandalias. Entonces... regresemos a ese viaje. En ese domingo de ese tiempo, que era el tercer día después de la crucifixión de ese gran hombre, de ese profeta, de que muchos los catalogaron solamente como eso, y de la muerte de Jesús, las personas que lo seguían tenían una gran duda. Su fe no era como la de estos tiempos donde tenemos muchas pruebas históricas, geográficas, materiales, donde nos comprueban que Jesús realmente es el Hijo de Dios, ¿ok? Acuérdate que es un poquito difícil lo que te estoy diciendo porque estamos aquí, pero al mismo tiempo imaginariamente estamos en ese tiempo y en ese lugar, ¿ok? Entonces tienes que entender que era una situación muy diferente a la que vivimos hoy. Hay muchos lugares que podemos visitar. Hay mucha historia, hay muchos libros, no solamente la Biblia, donde hay personas que han escrito y que dan validez a lo que verdaderamente Jesús fue y qué hizo, ¿ok? Entonces, a lo mejor pudiera estar equivocado, pero creo que es más fácil para nosotros agarrar la palabra de Dios y leerla y creer, o ver una película de tantas que han hecho acerca de la vida de Jesús, y yo creo que de alguna forma u otra siempre el Espíritu Santo nos toca cuando vemos esas películas o nos toca cuando leemos algo acerca de Jesús y nos hace creer en Él, nos hace que nuestra fe empiece a ver documentales, ¿verdad? Que han hecho personas que ni siquiera son cristianas, pero que también han dado validez a que Jesús realmente existió. Pero en ese tiempo no era igual. En ese tiempo no había la tecnología, no había los libros. Además te voy a decir una cosa, no había ni siquiera Biblia, ¿ok? En ese tiempo estaban viviendo lo que tú y yo estamos leyendo. En ese tiempo estaban presenciando, eran testigos oculares de lo que tú y yo hoy creemos por fe y leemos, ¿ok? Entonces, el aceptar, creer en aquel día, después de 3 días de una muerte de ese hombre en el cual nosotros o ellos creían, era una situación difícil.
Jesús había muerto de la manera más vergonzosa, de la peor forma, la peor condena de muerte fue la que sufrió él al ser colgado en la cruz y crucificado. Inclusive esto viene en la palabra, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, la segunda parte dice, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. ¿Okay? Esto era ya algo, la cruz no se hizo porque Jesús vino para morir en la cruz. Era un castigo que ya existía, era una pena de muerte que ya era para la condena de los peores criminales que pudieran existir en ese tiempo. Y luego si nos vamos al Nuevo Testamento, también hace referencia a esto en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, y vuelve a referenciar Deuteronomio, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, como podrás ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viene la referencia acerca de la cruz y la condena que esto traía a la persona. Cuando nos detenemos no a pensar, sino a meditar en una de las palabras que viene en los dos versículos, tanto en Deuteronomio como en Gálatas, no nos queda más que reconocer que como personas carecemos de muchas cosas ante esta triste realidad. Y la palabra que me estoy refiriendo, que viene en los dos versículos, es la palabra maldición. Entender que Jesús sufrió no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, es algo que es aterrador. Creo que todos hemos visto la película de La Pasión de Cristo de hace varios años atrás, y creo que la forma en la cual el director pudo poner en un video, en una película, lo que Jesús sufrió. Yo te digo una cosa, cada vez que yo la veo, esa película, me da tanto coraje y me dan muchas ganas de llorar por ver todo lo que Jesús hizo, pero sabes que al mismo tiempo me da tristeza de saber que Él lo hizo por mí sin tener que haberlo hecho. El sufrimiento de Jesús no solamente fue físico. El sufrimiento de Jesús era de una persona, y quiero que entiendas esto, Jesús era un hombre como tú y como yo. Era una persona humana, era una persona que dice la palabra que no se aferró a su posición de Dios, sino que lo dejó a un lado, lo hizo a un lado para poder venir a la tierra y tener las mismas capacidades y habilidades limitadas que tú y yo tenemos, más aún así, Él tuvo la decisión y la determinación de poder cumplir esto que Él había sido asignado. Cuando por primera vez, o cuando por última vez subió al Getsemaní a orar y que le dijo al Padre, Padre, si se puede que yo no tome esta copa, dice, pero que no sea mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué recibió Jesús como respuesta ante esa súplica? Un completo silencio. Un completo silencio. No hubo respuesta de aquel Padre Celestial que lo amaba, pero que tenía que quedarse en silencio para poder cumplir y que Jesús cumpliera el propósito de su vida en esta tierra. Un silencio que lo hizo entender que lo que tenía que pasar, esas cosas atroces que tenían que sufrir, esa grave sentencia en la cual él iba a morir, inmerecida también, déjame te lo afirmo y te lo aclaro, era también necesaria, y sometió su voluntad a hacer lo que el Padre quería que hiciera. Y fue en ese momento donde los soldados llegan, si vemos la palabra, lo puedes ver en los evangelios, y lo apresan, y no volvió a oír ni a sentir la presencia de Dios, de su Padre Celestial, que nunca lo había dejado antes. Era un Padre Celestial con el cual tenía una comunicación diaria. Era un Padre Celestial que siempre respaldaba todo lo que Jesús hacía.
Era un Padre celestial que yo creo que como cualquier padre, como somos nosotros, estaba orgulloso y amaba a su hijo. Era tanto su amor por él, era tanto su orgullo de quién era Jesús, su hijo, que fíjate lo que decía en Mateo 3, capítulo 3, versículo 17, se dejó escuchar afirmando aún a otras personas cuando dijo él, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Pero esa complacencia, ese orgullo, ese amor del Padre Celestial no impidieron que tuviera que quedarse en silencio, que actuar con firmeza como un padre que tiene que disciplinar de una manera firme y severa a ese hijo que tiene que castigar porque se portó mal o porque cometió algo que no debía de haber hecho. Y aún él mismo nos deja saber algo en Juan capítulo 10, fíjate lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para poder volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para poder recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces sabemos hoy al leer esto que Jesús no solo estuvo dispuesto a dar y a obedecer su vida por nosotros, sino que tenía la seguridad que al hacerlo, el Padre lo amaba. O sea, es algo ilógico que pudiéramos pensar que una persona, un padre que deja sufrir a su hijo, lo ama. Mas, sin embargo, Jesús estaba completamente seguro que al él hacerlo, al él obedecer, a él cumplir la voluntad del Padre, su papá lo amaba. Y es algo que no cambia. La palabra de Dios dice en Romanos que nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús estaba seguro que a pesar de todo lo que venía, a pesar de toda la situación, su Padre lo amaba. Y lo amaba porque él era obediente. Y lo amaba porque él estaba dispuesto a cumplir esa dolorosa condena que no merecía. Ahora recuerde que estamos en Jerusalén. No había Facebook, no había teléfonos, no había ni siquiera redes sociales, mucho menos. ¿Ok? Lo más seguro es que no nos habíamos enterado de que ya había algunas mujeres. Acuérdense que estamos diciendo que estamos en Jerusalén al tercer día después de que crucificaron a Jesús. En la casa, escondidos, a lo mejor comiendo un panecito ahí, un pescadito. Y a lo mejor no nos habíamos enterado de que ya había en ese día, muy temprano por la mañana, unas mujeres que habían ido a la tumba de Jesús. Y estas mujeres llegaron. Usted y yo probablemente fuimos hace 3 días. Estábamos en la multitud que estaba presenciando lo que le hicieron a Jesús. Estábamos presenciando todo lo que las personas le humillaban, cómo lo golpearon. A lo mejor pasó cerca de ti, enfrente de ti, cargando esa cruz con sus corona de espinas, cansado, sufriendo. Y estábamos ahí porque era ese viernes, ese día de crucifixión, toda la gente se amotinó para ver el evento. Los hombres estábamos esperando en ese entonces, si eras judío, estabas esperando la promesa del que iba a llegar para liberarte. Y por supuesto que como hombres seguimos siendo aguerridos y estábamos pensando que aquel que iba a llegar iba a ser un guerrero, un revolucionario que nos iba a librar del yugo de los romanos. Pero cuando viene esta persona que se dice que es el Mesías, que se dice que es aquel que estábamos esperando, nos cambia todo el plan. Y nos dice que en lugar de pelear, en lugar de golpear, si alguien nos golpea la mejilla, que tenemos que poner la otra, que debemos de amar, y nos empieza a enseñar cosas que para nosotros aún el día de hoy son ilógicas. Amar al enemigo, bendecirlo, perdonar. Y Jesús viene a cambiar todas las enseñanzas en cuanto a lo que Él viene a cumplir.
No solamente, no quiero que me malinterpretes, Jesús vino a cumplir la ley, no lo vino a hacer, no la vino a, ya vine, aquí se hace lo que yo digo, no, Él vino precisamente a cumplir la ley para que tú y yo, dentro de nuestra naturaleza débil, no tuviéramos que hacerlo y estar preocupados de que si pecábamos en algo, porque acuérdate que al pecar en algo éramos culpables no solamente de nuestro pecado, sino de quebrar toda la ley, eso es lo que dice la palabra. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a hacer eso que tuvo que hacer al ser crucificado. Vimos su muerte, vimos que lo metieron a la tumba, vimos que ahí se había quedado nuestra esperanza. Vimos que pareciera que todo había acabado. Y ahora éramos nuevamente un grupo de personas que no sabíamos qué hacer. Nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador estaba, según nosotros, en una tumba, muerto. Lo vimos crucificado. Lo vimos cuando expiró. Créeme, los romanos eran expertos en estas condenas y se dice, según las personas que han escrito y que son expertas en esto, que los romanos tenían que asegurarse que cuando crucificaban a alguien, esa persona muriera, porque de no ser así, y si la persona sobrevivía, eran los mismos romanos, los soldados que podían ser condenados a muerte si eso no se llevaba a cabo. Entonces créeme que todas esas ideas de que Jesús no sufrió, de que Jesús no murió, son erradas. Jesús sufrió, Jesús murió y tuvo que ser así. Y vamos a ser sinceros una vez más, como cristianos verdaderos, es muy difícil poder ocultarlo. Cuando tú y yo nos hacemos cristianos es muy difícil que las personas, si veamos, y acuérdate de lo que te estoy diciendo, escúchame la palabra, verdadero cristiano, porque hay cristianos de la secreta, ¿verdad? Porque que no sabes ni que son cristianos, pero los verdaderos cristianos, los que nos enamoramos de Cristo, los que queremos caminar con Él, es muy difícil que no se nos note que somos cristianos. Si no se te nota y si no se me nota que soy cristiano, hay un problema, ¿ok? Porque tenemos que hacer notar verdaderamente que somos cristianos y no lo podemos esconder. Si no, vaya y pregúntele a ese hombre. Acuérdese que estamos en Jerusalén. Entonces, a lo mejor Pedro vive a unas cuadras de donde estás tú. Ve y pregúntale a Pedro qué tan difícil era hacerse no notar que era cristiano o que era seguidor de Cristo. Porque aún a él le dijeron, hace 3 días precisamente, le dijeron, ¡hey! Tú eres de los de ellos. Hablas igual, te pareces. Y Pedro, con todo el temor, tuvo que negar no solamente su fe, sino también a Jesús. ¡Wow! Y muchos juzgan a Pedro, pero le recuerdo que hoy en el 2020 no tenemos las pruebas concretas que tenemos de Jesús, no tenemos la palabra, no tenemos todo lo que ya le mencioné hace rato, sino que estamos en un tiempo donde no había aún la seguridad de lo que nosotros sabemos. Aún Juan el Bautista, escúchame, aún Juan el Bautista, su primo, tuvo una duda en el momento cuando él estuvo encarcelado. Si no, fíjate, vete a Juan capítulo 7, versículo 5, dice, entonces, dice ahí que él mandó a unos de sus seguidores y le preguntaran a Jesús que si él era el que estaban esperando o había que esperar a alguien más. Y Jesús le dice, ve y dile a Juan todo lo que está pasando. Fíjate a tu alrededor. Créeme que si no fuera por mí, si no fuera por lo que estoy yo aquí, las cosas que están pasando alrededor no sucederían. Entonces aún Juan tenía duda, pero fue confirmado. Aún sus hermanos de Jesús, sus hermanos de sangre, sus hermanos que fueron los que vivieron con él desde pequeños, dice la palabra que ellos ni creían en él, ¿ok? Entonces, por supuesto que en ese tiempo era muy difícil que a los 3 días de haber visto a la persona que creíamos que era nuestro Redentor, creíamos que era nuestro Salvador, fuera algo verdadero. Era muy difícil poder creerlo, ¿ok? Y luego empezamos a oír, no por el Facebook, pero empezamos a oír el cuchicheo, los comentarios alrededor del vecindario. Oye, ¿ya oíste? Porque así, la gente chismosa, o sea, ¿ya oíste? ¿Ya te fijaste? Dicen que la tumba está vacía.
Dicen que la tumba de ese hombre que crucificaron hace 3 días no hay nadie. Y por supuesto que no falta aquel que no cree en eso, ¿verdad? En ese tiempo también. Y han de haber dicho, no hombre, se lo han de haber llevado los discípulos, se lo han de haber robado, no se ha de haber muerto, se ha de haber escapado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué haríamos tú y yo si empezáramos a oír esos rumores, esos comentarios alrededor de nuestra casa, de los vecinos? ¿Qué haríamos? ¿Hubieras tú salido corriendo para ver en la tumba, a ver si verdaderamente la tumba estaba vacía? Yo creo que yo sí. Yo creo que yo sí hubiera querido ir a ver esa tumba. ¿Nos hubiéramos arriesgado para ir a ver el chisme? O mejor nos hubiéramos quedado en casa, porque recuérdate que de todos modos no nos iban a dejar entrar. No traemos máscara, hay coronavirus. Nos van a agarrar los soldados romanos y hasta una multa nos van a dar, ¿verdad? O nos van a meter al bote. Pero yo creo que por este evento vale la pena arriesgarnos. Y valía la pena ir a comprobar lo que estaban diciendo de Jesús. Acuérdate que estamos en este tiempo, así que te voy a preguntar algo. ¿Cómo ves? ¿Vamos? La decisión que tomáramos en ese momento depende no solo de nuestra fe, sino de la pasión que tenemos por conocer la verdad. Escúchame, y te lo repito. La decisión que tomáramos en ese momento, al igual, y te lo aplico también para tu vida espiritual hoy, para tu vida personal hoy. Las decisiones que tomes no solamente dependen de nuestra fe, sino de la pasión que tenemos por conocer la verdad. El diccionario define la palabra pasión como un sentimiento intenso que domina la voluntad y la razón. ¿Ok? ¿Cuántas novelas y cuántas canciones y cuántas películas incluyen la palabra pasión, verdad? Es algo que nos apasiona, ¿verdad? Estoy apasionado por esa persona, ¿verdad? Pero no es una pasión humana. No es esa pasión que enloquece y que embrutece a muchos para hacer cosas ilícitas que no deben de hacer. Esa no es la pasión de la cual estoy hablando. Es una pasión que nos permite dar el paso hoy de salir de esta casa y comprobar que la tumba verdaderamente estaba vacía. Sabiendo que había riesgos. Sabiendo que esa pasión nos da la valentía de no ser irresponsables, pero decide tomar ese paso decisivo, decir, ¿sabes qué? Vale la pena ir, vale la pena comprobar que lo que estoy escuchando es verdad. Vale la pena tomar esos riesgos, vale la pena ser apresados y aún así, si tuviera que pasar, morir por conocer la verdad. Eso sí que valía la pena. Olvídate ahorita de las máscaras, olvídate ahorita de las multas, olvídate ahorita de todas las restricciones que hay. Ese tiempo era un tiempo peligroso. Ya no estaba Jesús, acuérdate, te dije que había 2 grupos de personas. Y en ese grupo de personas había personas que estaban persiguiendo a Jesús para lograr lo que pensaron que habían logrado al matarlo. Y al no estar Jesús, seguían para seguir perseguidos sus seguidores. Y en eso estábamos incluidos tú y yo. Entonces era peligroso declarar que creíamos en Jesús. Era tan grave que aún los sacerdotes judíos decían, ¿sabes qué? Nomás decían, no hablen de ese hombre, ¿verdad? Ni siquiera ellos pensaban que era necesario, que era lo suficientemente valioso nombrar el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero esa pasión de la que te estoy hablando es la que nos empuja a vivir una vida cristiana verdadera. Es la que nos empuja a convertirnos en conquistadores. Es la que nos empuja a convertirnos en conquistadores y guerreros de reino. En Mateo capítulo 11, versículo 12, y esto te lo voy a leer en la Reina Valera porque viene en una palabra que me encanta. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y está hablando en una situación donde el evangelio siempre ha sido atacado. Siempre el enemigo ha tratado de callar las buenas noticias. Hace 3 días el enemigo pensó que había vencido al haber crucificado a Jesús en la cruz. Dijo, me salí con la mía, ha muerto. Pero ¿sabes qué? El enemigo no sabía que ese final
era el comienzo de la victoria. Desde que Jesús trajo sus enseñanzas, el enemigo ha tratado de callarlo. La sociedad ha tratado de sacar a Jesús del mundo, de las escuelas, de tu trabajo. Sus discípulos y todos aquellos que hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, nos han tratado de callar. ¿No te ha pasado que cuando tú quieres, que dices, ahora sí, este año sí voy a meterle las ganas y me voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra, voy a orar? Es cuando más se obstaculiza la situación. Hay veces que, ni siquiera pasa nada y vas de vez en cuando a la iglesia, lees de vez en cuando la palabra, oras de vez en cuando por los alimentos y no sucede nada. Pero cuando te levantas, cuando verdaderamente te apasionas por Dios, cuando dices, Señor, verdaderamente tú eres todo para mí, el enemigo no se queda en paz. Y por supuesto que te va a decir, hey, compadre, ¿a dónde vas? Ahí estabas bien. Así, medio tibio, medio de vez en cuando. Pero cuando verdaderamente te apasionas, al enemigo no le gustan cristianos apasionados. Al enemigo no le gustan cristianos violentos que arrebaten lo que Dios tiene para nosotros. No de Dios, sino del enemigo. En estos días se están subiendo más y más videos que hablan acerca del gobierno de la nueva orden, de cómo vamos para allá. Y créeme, son cosas que van a pasar. Lee Apocalipsis y verás todo lo que viene. Hay profecías que se están cumpliendo el día de hoy. Es más, no nos vamos muy lejos. Anoche estábamos comentando mi esposa y yo, aquí en Del Río, a una ciudad a 45 minutos de Higo Paz, estuvieron cayendo granizos del tamaño de una pelota de béisbol. La palabra habla de eso. Habla que caerán granizos de mayor tamaño. ¿Se están cumpliendo las profecías? Por supuesto. Y nos estamos acercando. Lo hablamos hace unas semanas atrás acerca del final de los tiempos. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás apasionado para decir y estar seguro, Señor, si fuera hoy cuando vinieras? Estoy tan apasionado y enamorado de ti viviendo una vida cristiana. Y te repito, aclaro, no es por obras, no es por lo que tú haces, sino es por lo que tú crees. Nuestra salvación es por fe. El creer que Jesús se levantó hace 3 días fue por fe. Eso es una persona apasionada. Entonces no es tiempo de vivir vidas espirituales tibias. No es tiempo de vivir religiones. No es tiempo de vivir como cristianos a medias. Son tiempos de vivir vidas cristianas apasionadas, decididas, consagradas en totalidad. Ay, pastor, o sea, que ya no puedo hacer nada otra cosa que no sea iglesia y que no sea leer la palabra y que no sea orar. No, eso no es vivir vidas apasionadas. Discúlpame, conozco personas que se la pasan en la iglesia toda la semana. Conozco personas que leen la palabra todos los días. Conozco personas que oran, según ellas, todos los días. Y no son cristianos apasionados. ¡Auch! Una persona apasionada es aquella que conoce la gracia de Dios. Una persona apasionada es aquella que está dispuesta a hacer lo que Dios quiere. Lo hemos comentado muchas veces mi esposa y yo, mi familia y yo en estos últimos tiempos. ¿Sabes lo que espera para los cristianos? Viene una persecución tremenda contra la iglesia. No ahorita como el Facebook, aquí peleneros y personas que están defendiendo ideas o opiniones personales. No, eso no es nada comparado con lo que viene. Discúlpame. Ojalá que esperamos y en fe, te lo dije hace 3 semanas atrás, que el arrebatamiento sea antes de la tribulación. Porque nos vamos a librar de todo y eso es por fe, yo lo creo, Señor. Ojalá y así sea lo que hemos enseñado y hemos aprendido, que así sea, Señor. Pero si no fuera así, ¿qué pasaría? Si alguien viene y te amenaza y te dice, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es marcarte para poder seguir comprando, para poder seguir vendiendo, para poder traer comida a tu familia. Es negar a Jesús, es negar tu fe, para no solamente no ser
excluido de esto, sino que también si lo sigues haciendo, puedes llegar no solamente a ser apresado, sino también muerto, asesinado por tu fe. Esto está sucediendo, familia. Hay países que son hostiles contra el cristianismo. Hay países donde están quemando iglesias, y no quemando iglesias solamente. Están quemando iglesias con personas cristianas adentro. Esto está sucediendo, iglesia, hoy. Y esto que se avecina viene aún peor para los cristianos. Así que te invito a que tú hoy tomes esa decisión. No te lo puedo garantizar en un 100% de que así va a suceder. Ojalá por fe así sea, que nos vayamos antes de que todo esto suceda. Sería formidable y extraordinario y nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, muchas tribulaciones. Pero de no ser así, créeme, ¿tú piensas que hoy tienes que tener una decisión firme para ser cristiano? En esos días es cuando realmente va a haber una firmeza en aquellos, porque van a tener que estar completamente convencidos que por lo que van a morir vale la pena. Acuérdate, estamos en Jerusalén. Hace 3 días crucificaron a Jesús. Se está oyendo que la tumba está vacía. ¿Estás apasionado para poder creer lo suficiente y arriesgar tu vida por aquel que la dio por ti? No creamos en mentiras del enemigo. El peor cristiano es aquel que cree que le estamos haciendo un favor a Dios al convertirnos a Él, al permitirle que Él esté en nuestras vidas. Pareciera que le estamos haciendo un favor a Dios muchas veces al decirle: Señor, soy cristiano, estoy a la onda, estoy a la moda. El cristianismo no es una moda. El cristianismo no es una onda. El cristianismo es una forma de vivir. Pero perdóname, no fuiste ni tú ni yo los que decidimos ese futuro. Ya, olvídate de Pedro, lo negó. Créeme que yo creo que si tú y yo estuviéramos en el mismo lugar y en los mismos zapatos o sandalias de Pedro, yo no sé tú, pero yo creo que el 99.9% de la probabilidad es que yo también lo hubiera negado. Y es triste. Pero hoy tenemos la decisión en nuestras manos. Hoy tenemos todas las pruebas contundentes que en ese tiempo aún no había, o tantas noticias, o tantas cosas que podemos corroborar para estar seguros de que Jesús verdaderamente existió, vino, murió, es el Hijo de Dios. Tú y yo no tuvimos la decisión de nuestro futuro. Ese futuro ya había sido decidido en la cruz por un hombre que decidió mucho antes de que tú y yo existiéramos, el darnos la oportunidad de tener la esperanza, de poder aspirar a una vida eterna al lado de Dios. Y déjame hago un paréntesis en esto. Si no te has acordado o si nunca te lo han dicho, tú y yo somos eternos. Vamos a seguir existiendo en un mundo espiritual después de este. La cuestión es que solamente la Biblia habla de 2 lugares, y es el cielo o es el infierno. No he encontrado, a través de varias veces que he leído la palabra, otro lugar que hace referencia a la persona que muere en este mundo y va a otro lugar. Solamente el infierno y el cielo. Entonces somos eternos. La diferencia entre los cristianos es que sabemos que la eternidad está asegurada al lado de Dios. Él nos vino a ofrecer esa esperanza. Él nos vino a darnos esa oportunidad que no merecíamos. Escúchame, iglesia, no le estamos haciendo un favor a Dios al ir a la iglesia. No le estamos haciendo un favor a Dios al leer su palabra. No le estamos haciendo un favor a Dios al orar. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando diezmamos, ofrendamos. Los más beneficiados de todo esto que te acabo de decir somos tú y yo. Por eso ahorita, en nuestro viaje en ese tiempo a Jerusalén, al igual que hoy, domingo 12 de abril del 2020, podemos decir con seguridad: Cristo vive. Podemos decir con seguridad: la tumba está vacía. No debo nada porque Dios pagó por medio de Jesús en el sacrificio en la cruz por mí, y por eso somos más que vencedores. Vivimos en victoria,
no porque decidimos amarlo, sino como dice el primer versículo con el que te hablé, porque Él nos amó primero. La diferencia entre ese padre severo que necesitaba traer disciplina a ese hijo malcriado era eso, que él lo merecía, que era necesario. La diferencia entre él y Jesús es que Jesús no debía nada. Es que Jesús voluntariamente dijo: Señor, yo estoy dispuesto a darla por aquellos que tú amas. ¿Te has puesto a pensar que en un momento de la existencia de la humanidad, Dios hizo a un lado el amor infinito por Jesús y puso más, por sobre todo eso, el amor que te tiene a ti y a mí? Hubo un tiempo de silencio que Jesús tuvo que sufrir para que tú y yo no lo tuviéramos que hacer. Tenemos muchas cosas por cuales celebrar este domingo de Pascua. Esto es mayor que un cumpleaños, esto es mayor que un aniversario, esto es mayor que una graduación. Estamos celebrando que Jesús no es un mito, que no es un cuento, que no es una fábula, sino que es la persona más real que ha existido en este planeta. Que es el Dios mismo que se hizo hombre, se encarnó, dejó su trono, vino y estuvo en medio de todos nosotros. Y que ni la muerte, ni el diablo, ni las potestades, ni nada lo han podido vencer. Me encanta lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, y con esto cierro. Fíjate lo que dice. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Él está desfilando en éxito y en triunfo el día de hoy. Estamos viendo que la tumba estaba vacía. Más adelante, si tú te vas a la palabra, dice que se les apareció a varias personas. Se les apareció a los discípulos, se le dejó ver por personas. Las Marías lo vieron. En el camino había un viaje que hicieron 2 de sus discípulos y en el camino Jesús se apareció con ellos y empezó a platicar. Me encanta una de las apariciones donde dice que estaban los discípulos pescando y él a la orilla. Y me encanta porque dice que la palabra que hasta les hizo de comer a sus discípulos ahí. Así que Jesús es un Jesús real. Él avergonzó al enemigo. Y por esa vergüenza que él pasó, tú y yo, hoy podemos decir con claridad y seguridad que no tenemos que sufrir la vergüenza que nos tocaba. Porque Jesús murió en la cruz, porque sufrió en la cruz, porque venció a la cruz. Y hoy estamos celebrando que Él resucitó. Esa es la verdadera razón de la cual celebramos el domingo de Pascua. No la coneja, no los huevos, no la carne asada. Celebramos que la tumba está vacía y que Jesús vive para siempre y por siempre. Por Él nosotros también lo haremos. Espero que estés brincando de contento, estés levantando tus manos ahí donde tú estás, porque tenemos mucho por qué celebrar. Yo te voy a hacer la invitación a ti. Si este domingo, aparte que ha sido un domingo que por primera vez vamos a celebrar muy diferente la Pascua, no vamos a poder salir a los parques, no vamos a poder juntarnos con los amigos, no vamos a poder socializar como estábamos acostumbrados en otros domingos de Pascua. Pero como te dije, la verdadera razón de la celebración el día de hoy está aún con nosotros. No se limita al coronavirus y sus abstinencias y sus restricciones. Jesús está contigo. Jesús está ahí. Y yo quiero que si esta tarde tú no has nunca aceptado
no has abierto tu corazón para recibir la salvación de Jesús, este día puede ser el día en que tu vida cambie. Yo te animo que si tú por primera vez hoy estás entendiendo que necesitas a Dios, que no estás seguro que si murieras a dónde vas, yo esta tarde te animo, te invito a que hagas una oración de fe con nosotros. Yo te voy a guiar y solamente que ahí donde tú estás, si estás tú, tu esposa, tus hijos, si lo quieren hacer, bienvenidos. Esto es algo que Jesús hizo para todos. Así que hoy te animo a que hagas esta oración de fe. Romanos 10:10 dice que con nuestra boca confesamos para salvación y es necesario que tú lo declares. Así que si tú lo quieres hacer, yo quiero que ahí donde tú estés, haz esta oración conmigo en voz alta y repite lo siguiente. Señor, esta tarde abro mi corazón y declaro, aceptando, que he sido pecador, que he fallado infinidad de veces. Pero hoy, Señor, en este domingo que celebramos tu resurrección, te acepto como mi Salvador, declarando también que tu sacrificio fue suficiente para pagar mis pecados. Que a partir de hoy, Señor, al aceptarte por fe, tengo una eternidad asegurada en tu presencia. Y que mi vida va a cambiar de una manera radical e increíble. Te entrego mi vida, Señor. Entra en mí, ayúdame a cambiar, ayúdame a caminar de tu mano y te prometo empezar a vivir una vida que te agrade. Te entrego mi vida y todo lo que hay en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encantaría saber si tú has hecho esta oración por primera vez, o a lo mejor renovaste votos esta tarde. Ponlo en un comentario aquí en nuestra transmisión, mándanos un mensaje. Nos encantaría poder seguir orando por ti y saber que te has agregado a la familia de Cristo el día de hoy. Y le voy a invitar a mi esposa que pase y nos ministre un poco. Yo solamente te quiero compartir una palabra que me impactó anoche que la leía, que es lo que estamos celebrando, y quiero animarte a que celebres, sobre todo tú si acabas de recibir a Jesucristo en tu corazón y acabas de recibir el perdón de tus pecados, el lugar de hijo en tu vida. Es la mejor decisión que has tomado y eso nos ayuda a no tener miedo. ¿Sabes una cosa que tenemos ventaja? Y ahorita lo que escuchaba, Pedro negó a Jesucristo y cómo no, tenía miedo, ¿verdad? Después de ver las atrocidades que le habían hecho, que le estaban haciendo a Jesús, ¿cómo no iba a sentir miedo? Pero ¿sabes cuál es la ventaja que tú y yo tenemos en este tiempo? Es que ahora Él nos dejó al Espíritu Santo y Él es el que nos da el poder para no tener temor. Dice la Biblia que Él nos da el poder para testificar acerca de Jesucristo. No importa lo que esté sucediendo allá afuera, no importa la persecución, tú y yo tenemos ese poder. Si tú acabas de recibir a Jesús en tu corazón, tienes al Espíritu Santo que te da valentía, que te libra del temor, que te da la certeza de que así como Él resucitó un día, tú y yo vamos a resucitar en el cielo, ¿verdad? Personas que han hecho la oración de Wow, felicidades, bienvenidos a la familia de Dios. Y mira lo que estamos celebrando el día de hoy. Dice la palabra en Lucas 24 del 5 al 7 y emociónate. Yo te invito a que te emociones ahí donde tú estás, que aplaudas, que grites, que brinques, porque aquí está nuestra victoria. Dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y eso es lo que estamos celebrando ahorita. Él resucitó, no está muerto, Él vive, y porque Él vive, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Otra persona. Wow, gloria a Dios.
Qué mejor cumpleaños, ¿verdad? Para nacer de nuevo. Qué mejor fecha para celebrar un nuevo nacimiento que un domingo de resurrección. Claro. Perdón. Pues estamos muy contentos de estas 3 personas. Ustedes saben quiénes nos pusieron aquí. Los estamos viendo aquí en los mensajes. A Lupe Hernández, a Ariana Navarrete y a Mireya Garza, que nos dicen que han hecho la oración de fe y renovando votos. Así que felicidades. Cristo está con ustedes, declaramos al Espíritu Santo sobre ustedes y sé que Él los guiará para seguir adelante y aferrándose a ustedes de su mano. Así que felicidades, bienvenidas a la familia y esta tarde hay fiesta, dice Marquitos Martínez, ¿hay fiesta en el cielo? Por supuesto que sí, y tenemos fiesta y estamos muy contentos esta tarde de que te hayas agregado a la familia de Cristo. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, qué padre que te conectaste el día de hoy. ¿Y qué te parece si esta tarde cerramos con una oración para despedirnos? Acuérdate que va a haber jóvenes esta semana, va a haber nuestro servicio de oración también el miércoles, así que no te lo pierdas, conéctate, seguimos con estas transmisiones de la Iglesia Live. Esperamos, ya estamos el día 12, vamos a la mitad, ojalá que verdaderamente sea hasta abril 30, pero si no, mira, el enemigo no va a parar que llevemos la verdad de Cristo a tu casa y vamos a seguir haciéndolo. Así que vamos a cerrar con esta oración, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que el Espíritu Santo te ministre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, te doy gracias por estas 3 personas que han hecho la oración de fe. Te pido que les muestres hoy, Señor, y que no pase de esta semana donde haya algo milagroso, maravilloso y extraordinario en sus vidas, que les haga ver que su oración ha sido efectiva y ha sido, Padre, algo vivo, Señor, en el cual tú te vas a manifestar en sus vidas de una manera sobrenatural. Bendice su familia, bendice nuestras familias. Esta tarde que podamos disfrutar de este domingo de Pascua y de resurrección, de tu presencia en nuestra casa, de nuestros alimentos. Los bendecimos desde ahorita y te pedimos, Padre, que esta semana sea una semana llena de tu favor, de tu gracia y de tu maravilloso amor incondicional. Te bendecimos, te amamos, Padre, porque tú nos has amado a nosotros primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, disfruta tu carnita asada, ya prende el carbón, mándanos fotos, nos encantaría ver qué cocinaste. Yo te voy a presumir ahorita en el Facebook que les voy a cocinar, ya me encargaron fajita, pollito, no sé qué. Iris hizo aguachile, así que aunque les cale, nosotros tenemos aguachile, pero disfruta de este domingo, disfruta de tu familia, disfruta de la comida y sobre todo no se te olvide la verdadera razón de hoy, la resurrección de Cristo. La tumba está vacía y Cristo vive. Felicidades, te mandamos un fuerte abrazo. No se te olvide, Dios te ama más de lo que te imaginas. Bendiciones, bye bye.